Era octubre de 1994. En el Salón del Automóvil de París, entre berlinas ejecutivas y concept cars con los que ningún fabricante pensaba comprometerse jamás, aparecía algo que no encajaba en ninguna categoría conocida hasta entonces. Era una silueta amarilla, tremendamente ancha y con un alerón trasero de fibra de carbono en bruto y tomas de aire que no tenían ningún sentido en un vehículo familiar. Se trataba de una Renault Espace, o al menos intentaba parecerlo por fuera, porque en su interior, donde debían ir los asientos de la tercera fila, latía el motor con el que Alain Prost había ganado el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 un año antes. El mismo propulsor que había batido a toda la parrilla durante la campaña de 1993, pero ahora instalado en un monovolumen familiar. Esta es la historia del vehículo quizás más irracional, más salvaje y a la vez más glorioso que la industria del automóvil presentó durante la década de los 90. Pero antes escucha, porque puede que estés harto de tener que consultar información sobre el motorsport en cientos de fuentes, o de preguntar en redes sociales sin obtener una respuesta concreta y elaborada. Y por ello, he creado el producto definitivo que te ahorrará tiempo y quebraderos de cabeza en búsquedas. La Biblia del Motorsport. Una guía completa de casi 500 páginas que relata la historia, los reglamentos, las anécdotas y los detalles más significativos de prácticamente todas las disciplinas que existen. Consíguela a través del enlace que te dejo en la descripción y acaba con todas tus dudas. Todo empezó en Londres, en 1974, en las aulas del Royal College of Art, donde un estudiante británico llamado Fergus Pollock se obsesionó con una idea que nadie en la industria europea había querido tocar. Pollock trabajaba patrocinado por Chrysler UK y estaba desarrollando lo que él mismo llamó el Supervan, un vehículo de una sola caja, sin capó diferenciado, con la practicidad de las furgonetas americanas, pero con la silueta y el comportamiento de un automóvil tradicional. En septiembre de 1976 se lo presenta Burke Buchamp, director de desarrollo de producto de Chrysler, en Highland Park, Detroit. Buchamp lo escuchó, pero no pasó nada. 2 años después, Chrysler vende toda su división europea al grupo PSA, y el proyecto de Pollock, sin propietario claro, acaba en las estanterías de Matra, la empresa de ingeniería y fabricación de Romorantin, en el Valle de Loira. Cabe destacar que esta empresa ya había trabajado estrechamente con la filial francesa de Chrysler, Simca. Allí, el diseñador de origen griego Antonis Volanis retomó esta idea y la desarrolló en 3 prototipos sucesivos: el P16, el P17 y el P18, todos construidos con componentes de Simca sobre el concepto original de monoespacio, con el piso completamente plano detrás de los asientos delanteros. Entonces, en 1980, en concreto el prototipo P18, sería presentado a Jean Bouillot, presidente de Peugeot, que lo observó con atención y aunque declaró que le parecía un concepto interesante, lo rechazó. Lo cierto es que PSA en aquel momento estaba al borde del colapso financiero y no tenía margen para aventuras de este tipo. Citroën tampoco quiso el prototipo P20, la versión siguiente basada en la plataforma del BX. Pasarían 11 años, de hecho, antes de que PSA lanzara su propio monovolumen, la Citroën Evasion y la Peugeot 806 de 1994, que eran exactamente el mismo concepto que habían rechazado años antes. Al final sería Philippe Guedon, director técnico de Matra, quien en 1982 finalmente llevó el proyecto hasta la mesa de Bernard Hannon, presidente de Renault. Hannon lo vio y dijo una frase que quedó registrada para la historia: este vehículo llega solo cuando uno deja de lado todas las banalidades del automóvil. Así pues, el 15 de diciembre de 1982, Renault y Matra firmaron el acuerdo de producción bajo el nombre en clave Proyecto J11. Y en julio de 1984, la Espace llega al mercado. Ciertamente el primer mes vaticinaba un fracaso, porque se vendieron exactamente 9 unidades en toda Europa. 9. La revista alemana Automotor and Sport lo incluyó en la categoría de comparativa con minibuses. Pero 10 años después, se registraron más de 800.000 unidades vendidas en todo el mundo. El monovolumen europeo había nacido, y en Renault sabían que ese 10º aniversario merecía algo más que un catálogo nuevo.
En 1993, la Fórmula 1 tenía un problema. Ese problema se llamaba Williams-Renault, y no era un problema para ellos, sino para el resto del paddock. El FW15C, diseñado en colaboración por Patrick Head y Adrian Newey, era una máquina de otro nivel. Suspensión activa hidroneumática, ABS, control de tracción ajustable mediante un dial rotatorio en el cockpit y un mecanismo en el volante que activaba el modo de cambio automático ascendente. La FIA, como no, decidió prohibir todos estos sistemas electrónicos para la temporada siguiente, la de 1994, porque Williams estaba haciendo, digamos, de la categoría un monólogo. Y el corazón de todo aquello había sido el motor Renault RS5, un V10 de 3,5 litros, 40 válvulas y bancadas dispuestas en un ángulo de 67 grados, más cerrado que el estándar de la época para reducir la altura del centro de gravedad. Con 780 caballos a 13.800 revoluciones en configuración de carrera y un sonido que los ingenieros de Renault Sport describían como el más limpio y el más agresivo que habían producido jamás, era el propulsor más potente de la parrilla de 1993. Y fue ese motor, exactamente ese, el que Jean-Louis Cassin, el número 2 de Matra, decidió que atornillaría en una Space. Recordemos que Matra había ganado Le Mans 3 años consecutivos, entre 1972 y 1974, y que también había construido el monoplaza, por ejemplo, con el que Jackie Stewart ganó el Campeonato del Mundo de 1969. No eran novatos, precisamente. Entonces, la idea que se plantea a los directivos de Renault y Williams fue tan directa como absurda, ciertamente. Coger el chasis del FW15C, un campeón del mundo, alargarlo, ensancharlo y ponerle encima una carrocería que se pareciera a la de una Renault Space. Una vez hecho esto, se le acoplaría SV10 de Fórmula 1 entre los asientos traseros. Lo más irónico de todo esto es que todo el mundo dijo que sí. Renault por el impacto de comunicación, Williams porque el propio Frank Williams nunca se había resistido a un reto técnico imposible, y Matra porque construir algo así era exactamente la razón por la que seguían existiendo. Para dirigir el proyecto técnico, Cassin llamó a Gerard Ducarus. Intentaré pronunciar bien porque hay gente que le molesta que no pronuncie el francés perfecto, pero bueno. Este hombre, Ducarus, nació en 1941 y era una leyenda silenciosa del motor. Conocía el lenguaje de la fibra de carbono, de las suspensiones de doble triángulo y de los motores de altas revoluciones mejor que casi nadie en toda Europa. Pero Ducarus sabía muy bien que lo que Cassin le estaba pidiendo era, sobre el papel, una pesadilla técnica de ingeniería. Sin embargo, fue precisamente por eso por lo que lo aceptó. El proyecto arranca en abril de 1994. Había 5 meses para tenerlo listo en el Salón de París. Philippe Moch, director de Moch Composites y uno de los pioneros del uso de materiales compuestos en competición en Francia, recibió de Williams la sección trasera íntegra del FW14B, el monoplaza con el que Nigel Mansell había arrasado la temporada de 1992. Esa sección incluía la suspensión trasera completa, los portabujes, los amortiguadores y toda la estructura de carbono que rodeaba el bloque motor. Moch la integró directamente en el esqueleto de una Space de segunda generación de serie, cortando el suelo original del monovolumen y sustituyéndolo por una estructura de carbono de doble piso construida como una caja cerrada, con un grosor total de 25 centímetros. Seguían los mismos principios de rigidez torsional que los chasis de Fórmula 1 de la época. La suspensión delantera era imposible de recuperar del FW15C, porque la geometría del monoplaza no era compatible con la anchura de la carrocería de la Space. Entonces Ducarus diseñó desde cero una nueva suspensión delantera de doble triángulo, en carbono, específica para este vehículo. Un diseño que nunca había existido antes y que tampoco volvería a existir después. Y ahora la carrocería completa por debajo de la línea de las ventanas sería construida en carbono y aluminio, ensanchándose más de 20 centímetros por cada lado respecto al monovolumen original. Porque la idea era que debía alojar los mismos neumáticos traseros de Fórmula 1 en sus nuevas llantas de 18 pulgadas. Y el alerón trasero de carbono sería diseñado por Thierry Metrov,
calculando aerodinámicamente la compensación de la elevada posición del centro de gravedad respecto a un monoplaza convencional. El motor, el RS5, fue instalado en posición central longitudinal, exactamente donde en un espacio de serie irían los asientos de la segunda fila. Los pasajeros tenían literalmente a su lado, a menos de 30 centímetros del brazo, las trompetas de admisión. La caja de cambio semiautomática secuencial de Williams, con cambio por botones integrados en el volante, transmitiría la potencia exclusivamente a las ruedas traseras, y el cuadro de instrumentos sería idéntico al del FW15C. Ahora, para poner el motor en marcha, se necesitaba un arrancador externo, un ordenador para monitorizar y gestionar la ECU y varios técnicos de Williams, porque el sistema era extremadamente sensible y complejo. Emmanuel Collard, piloto de pruebas encargado del desarrollo dinámico del vehículo, describió la primera vez que lo condujo con una frase que quedó para el recuerdo. Era más impresionante que un Fórmula 1, porque el vehículo pesaba 3 veces más, pero las sensaciones se multiplicaban por 10, gracias a la posición de conducción mucho más elevada y el ruido, que era mucho más ensordecedor que cualquier monoplaza, porque la carrocería actuaba como una caja de resonancia que amplificaba cada explosión del V10 hacia el interior. Y llegados a este punto, aquí hay un dato que muy poca gente conoce, porque la idea original de este proyecto era que Ayrton Senna llegara al Gran Premio de Francia de 1994 conduciendo la Space F1 hasta la parrilla de salida. Y una vez allí, se bajara del monovolumen y acto seguido se subiera al nuevo Williams FW16. Es decir, el vehículo familiar más salvaje de la historia como telonero del mejor piloto del mundo. Cossin lo tenía todo pensado hasta el último detalle. Sin embargo, ese plan moriría el 1 de mayo de 1994, en Imola. A pesar de todo, el proyecto continuó. Renault pensó entonces en convertir la Space F1 en el safety car oficial de la Fórmula 1, una idea que habría sido tan gloriosa como impráctica. Las restricciones técnicas del protocolo de arranque del motor y la duración limitada del RS5 en condiciones de uso real lo hicieron imposible. De hecho, de ese plan frustrado de safety car quedarían 2 testigos físicos en el ejemplar estático, 2 sirenas giratorias de color naranja instaladas a ambos lados del alerón trasero de carbono, las cuales nunca cumplieron su función. Y al final, ese ejemplar estático sería lo único que existía el 6 de octubre de 1994, cuando las puertas del Salón del Automóvil de París se abrieron al público. Su chasis no era de carbono, sino de madera. Era, en esencia, una maqueta perfecta en su apariencia exterior, pero vacía de mecánica. Aún así, se expuso en el salón, y la reacción del público fue de desconcierto absoluto. Y es que el ejemplar funcional todavía estaba siendo construido, y el público tendría que esperar a 1995 para ver su primera aparición en pista. Cuando lo hizo, al volante había un hombre que conocía ese motor mejor que nadie en el mundo. Alain Prost llevaba un año retirado de la Fórmula 1. Había ganado 4 campeonatos del mundo y el último precisamente al volante del Williams FW15C, propulsado por el RS5 que ahora latía dentro de la Space. Era el hombre más indicado del planeta para conducir este aparato. Sin embargo, el momento más cargado de significado de toda esta historia no sería ninguna de las vueltas rápidas de Prost. Fue algo más íntimo y poderoso, porque en algún momento de aquellas jornadas de 1995, un Renault Safrán negro apareció en el paddock de Paul Ricard. Las puertas delanteras se abrieron y alguien desplegó una silla de ruedas. Era el mismísimo Frank Williams, que sería trasladado a la Space F1 para sentir su poderío en primera plana. Alguien le ofrecería un casco, pero lo rechazó con un gesto de cabeza. David Coulthard, piloto titular de Williams en 1994 y probador del equipo en el 93, se sentó tras el volante en ese momento. Al igual que Prost, la primera vuelta fue tranquila, casi respetuosa, pero en la segunda, la Space F1 se alejó por la recta principal y el V10 empezó a cantar de verdad. Era la primera vez en 9 años que Frank Williams sentía desde dentro de un habitáculo la fuerza de un motor que él mismo había encargado construir. Al final, las cifras que dejó la Space F1 no envejecieron, sinceramente. De 0 a 100 km por hora en 2,8 segundos, bastante más rápido que el McLaren F1 de Gordon Murray, el superdeportivo de referencia de aquella década, que tardaba en este caso 3,2 segundos en hacer el mismo ejercicio. 200 km por hora en 6,9 segundos. Velocidad máxima en circuito 312 km por hora,
un monovolumen familiar que aceleraba más que el superdeportivo más rápido del mundo de 1994. Bueno, este es uno de los primeros vídeos que traje al canal, del principio, si mal no recuerdo. Pero bueno, ya sabéis que este tipo de vehículos tan icónicos me gusta darles una vuelta de tuerca y traeros pues información menos conocida, anécdotas, ya sabéis, ampliar todo un poco y bueno, pues uno va evolucionando, ¿no? Sonido, edición, etcétera. Así que espero haberos aportado algún dato que no conocieseis, algo de información nueva. Si es así, dejármelo en los comentarios, que me ayuda muchísimo, igual que el like, el hype. Y si os gusta mi contenido y queréis apoyarlo, también os podéis hacer miembros del canal por tan solo 1 euro al mes. Mil gracias a todos los miembros que ya estáis aquí, que sois muchísimos ya, y gracias a todos los que apoyáis, comentáis con respeto, etc. Nos vemos como siempre al otro lado a las 21:00. Un abrazo, mi gente.